Buenas y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará de temas de salud e intentará que tengas una vida más saludable. En el capítulo de hoy hablaremos de la dieta con hipotiroidismo, con temas como por ejemplo el yodo, el selenio, hierro. Trataremos al final del capítulo del tema de los lácteos y daremos unas pinceladas de cómo nos planteamos nosotros las dietas con o sin gluten, con hipotiroidismo o en general para todas las personas. Acompañándome estará Tamara Enfermera, que ya me habéis contado que me da muy buenas contras y me da un muy buen contrapunto. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de endocrinología de Joaquín Puerma Ruiz. Bueno, hola a todos, como he dicho, aquí estamos una semana más con Joaquín. Esta semana vamos a hablar de alimentación en hipotiroidismo, que creo que es uno de los temas que más debate y más dudas genera en redes sociales y en las consultas. Entonces, bueno, Joaquín, saluda primero. Buenas. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Pues yo te voy a proponer, dado que la alimentación es un tema demasiado amplio, ir enfocándolo como por grupos, como por los grupos que más dudas suelen generar, por ejemplo, que es yodo, gluten, selenio, soja. ¿Qué te parece? Me parece correcto, ya que la alimentación es una cosa que podemos hacer muchas veces al día y que hay como múltiples variedades de alimentación, pues hay que centrarse, si no nos perderemos. Vale, pues mira, ¿qué te parece si empezamos por el yodo, que creo que es un componente súper esencial del tiroides y además eso genera muchas dudas? Sal yodada, sal del Himalaya, yodo sí, yodo no. Efectivamente. Entonces cuéntanos. El yodo es el componente esencial en la producción de hormonas tiroideas, por lo cual es un micronutriente que se acumula principalmente en la glándula tiroides. La deficiencia de yodo nos puede dar como resultado déficit en esa producción y bocio, pero también el exceso de yodo también puede ocasionarnos problemas. El yodo tenemos que ingerirlo en la dieta, ya que es un elemento que no puede ser sintetizado por el mismo organismo. Las recomendaciones diarias de yodo pues, pueden ser en adultos aproximadamente de 150 microgramos, pero aumenta en mujeres embarazadas y en mujeres que están en periodo de lactancia, hasta casi los 300 microgramos de yodo. El yodo está presente en los alimentos que tienen relación con el mar, que es el sitio donde más yodo hay del planeta Tierra. Entonces, los alimentos que sean ricos en yodo, pues son alimentos aquellos como los pescados, los mariscos, algunos panes, huevos, algas y luego otros alimentos diferentes como por ejemplo los lácteos y los huevos. Vale, pero por ejemplo, me sorprende que no hayas mencionado la sal, porque claro, sí, o sea, bien, esos alimentos, pero donde más yodo, por así decirlo, encontramos suele ser en la sal yodada. Vale, la sal yodada fue una estrategia que hicieron, fue una estrategia o un invento que hicieron los gobiernos y las productoras de alimentos para intentar enriquecer la dieta en yodo. Realmente se vio que el déficit de yodo provocaba patologías, provocaba problemas tanto a nivel de desarrollo como a nivel de crecimiento e intentaron fortificar la dieta metiéndolo en la sal, que es un condimento que utilizamos diariamente y con eso aumentamos los niveles de yodo en la dieta. ¿Qué problema hay con la sal yodada? Pues que hay ciertas corrientes o ciertas ideas que dicen que si echamos demasiado yodo en nuestra dieta, el tiroides se puede llegar a bloquear. Y esto en parte es cierto. Lo único que pasa que cuantitativamente, es decir, por cantidades, es una cosa que es relativamente difícil de conseguir, ya que el efecto de bloquear nuestra glándula tiroidea con un exceso de yodo solamente se puede conseguir con cantidades muy altas de yodo en la alimentación, que son totalmente desproporcionadas, que son grandes atracones en un buffet libre de algas o de sushi o de alimentos muy ricos en yodo, pero que se alejan de lo que es la comida normal de una persona normal con una vida en un país occidental tipo mediterráneo, por decirlo de alguna forma, por hacerlo más cercano. Otras cosas que pueden producir bloqueo de la glándula tiroidea pues son pruebas médicas, pero eso no es una cosa que vayamos a hacer todos los días. Así que el consumo de sal yodada no va a bloquear ni va a perjudicar nuestro organismo ni nuestra glándula tiroidea. Y de hecho,
casi todos los estudios demuestran que en países como España la mayor parte, un gran porcentaje, no sé si leí que era un 30 o un 40% de mujeres, sobre todo, yo leí lo de las mujeres, tenían déficit de yodo. Y al final es muy simple, porque con el simple consumo de sal yodada en ensaladas, en la cocina, estaríamos aportando la sal que necesitamos. Y como tú dices, o comes muchísima sal o es prácticamente imposible, porque para cubrir los requerimientos diarios de yodo, muchas guías proponen, sobre todo en el embarazo, no solo usar sal yodada, sino que aparte de la sal yodada tienes que consumir por ejemplo, 2-3 lácteos al día. O sea que imagínate la sal que te tienes que tomar para bloquearlo. Y al final la sal yodada me parece que es una forma súper fácil y útil de asegurarnos el aporte de yodo en la dieta sin tener que complicarnos más la vida de a ver si esta semana he comido pescado, he comido lácteos, porque si no nos vamos a volver locos con la dieta. Efectivamente, y realmente lo de la sal yodada pues creo que es una cosa que es una recomendación bastante habitual y que no es imposible, pero sí que se complica más cubrir los requerimientos de yodo sin sal yodada. Sí, por lo cual sal rosa del Himalaya es la sal pija, pero es la misma sal pero más cara, ¿no? Sí, realmente es una sal un poquito más cara, que realmente la composición en micronutrientes es bastante parecida. Hay algunos estudios que dicen un 97, un 99% de parecida, y realmente sí que puede tener otros micronutrientes diferentes, pero realmente las diferencias son bastante escasas, y si vamos a hacer inversión económica en nuestra salud, pues yo creo que hay otras cosas que son más relevantes, como por ejemplo ir a un gimnasio, gastarse dinero en deporte y ese tipo de cosas, antes que consumir sal rosa del Himalaya. Vale, pues entonces conclusión del yodo, sal yodada sí, y sal del Himalaya no hace falta. No hace falta. Vale. Bueno, vamos a hablar del otro micronutriente importantísimo para el tiroides, que es el selenio. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante el selenio? A ver, realmente, en comparación con el yodo, sobre el selenio no se ha hablado tanto, pero el selenio también es uno de los elementos que es necesario para una correcta función tiroidea. Es decir, el selenio es otra enzima, otro ion o otro elemento de la tabla periódica que participa de enzimas que van a ayudarnos a participar en la hormona T4 a su forma activa T3. Esto es importante en pacientes con hipotiroidismo que necesitan tratamiento con hormonas sintéticas, que la hormona T4, y que muchas veces al tener ese déficit de selenio pues puede ayudarnos a pasar de T4 puede no ayudarnos a pasar de T4 a T3. Entonces, el selenio, ¿cómo nos va a ayudar a tener una buena función tiroidea? Porque participa en las enzimas como pueden ser la peroxidasa, y también posee cierto efecto antiinflamatorio local. No es que participe. Es que creo que te exacto. Creo que te estás liando ahí. Forma parte de eso. O sea, forma parte de las enzimas que ayudan a convertir la T4 en T3. Y eso ayuda a que el tiroides funcione de manera correcta. ¿no? Efectivamente. Y luego también tiene cierto efecto antiinflamatorio local, y luego también tiene cierto efecto modulador de los anticuerpos, con lo que sí que lo hemos investigado son con los anticuerpos de otra enfermedad diferente del tiroides, que es la enfermedad de Graves-Basedow, que tratamientos con selenio han ayudado a reducir la estomapatía leve y moderada y a reducir los niveles de anticuerpos T6, que son otro tipo de anticuerpos que no se habla tanto. Vale, ¿y el selenio de qué manera podemos incluirlo en la dieta? Pues realmente con alimentos parecidos, como el marisco, como el atún, los mejillones, y luego sobre todo y más importante, las nueces. Vale, pero ¿qué cantidad de nueces? Pues con 2 té al día sería suficiente, realmente. No hace falta hacer grandes tripotadas de nueces para consumirlo, para tener los requerimientos de selenio. De hecho, es que con 2-3 nueces al día ya conseguimos el aporte de selenio diario. O sea, 2-3 nueces en el desayuno o en la merienda y no hay que preocuparse más del selenio. Efectivamente. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, pues esa es la conclusión del selenio, ¿no? Forma parte de enzimas que ayudan a convertir mejor las hormonas tiroideas. Con 2-3 nueces al día tendríamos cubiertos los requerimientos de selenio, y además tiene un efecto antiinflamatorio porque ayuda también a eliminar radicales libres, que son radicales que se producen, pues al final cuando en nuestro cuerpo se producen muchas reacciones enzimáticas se generan radicales. Esos radicales son
por así decirlo, malos para el organismo si se acumulan o nuestro cuerpo no es capaz de eliminar, pero nuestro cuerpo es bastante inteligente y sabe eliminarlos. Entonces, el selenio ayuda también frente al estrés oxidativo que generan esos radicales. Así que selenio, guay. Muy bien, siempre. Vale, pues después del selenio, otro alimento que suele generar muchas dudas, de hecho yo creo que de los que más, los alimentos bociógenos. ¿Por qué se llaman alimentos bociógenos? Para hablar de los alimentos bociógenos vamos a irnos a la propia palabra. Bocio significa aumento de la glándula tiroidea y geno significa que lo crean. Es decir, que estos alimentos podrían llegar a producir bocio o podrían llegar a producir alteración de la glándula tiroidea. Son alimentos que interfieren en la absorción de hormonas tiroideas y que pueden interferir también en la función de la glándula tiroidea, aumentando así la probabilidad de que su tamaño aumente. Los bociógenos más investigados son los glucósidos, que son sustancias que están presentes en alimentos tipo como el nabo, el apio, la lombarda, el repollo, el brécol, el coliflor y el brócoli, que son los 3 alimentos así más vistos, algunas zanahorias, las espinacas y también en algunos frutos secos. Realmente esto es que esos alimentos que son relativamente saludables contengan bociógenos no lo contraindica del todo en una alimentación con hipotiroidismo, sino que simplemente vamos a tener que hacer ciertos procesos o ciertos procedimientos para reducir esta presencia, que son tan sencillos como intentar cocinarlo, intentar hacer algún procesamiento con ellos, y con los frutos secos pues podría valer la pena simplemente con tostarlos. Y con eso podríamos solucionar los problemas. Luego también hay otro. Aparte de los alimentos, también están en medicamentos, pero esto es más difícil de controlar, ya que esos medicamentos pues, suelen ser necesarios para ciertas enfermedades que suelen ir mejor cuando te tomas los medicamentos. Entonces, lo que tenemos que hacer los médicos es ajustar la hormona tiroidea. Vale, y por ejemplo, dentro de conclusiones, esos vegetales sí se pueden tomar siempre que se cocinen. O sea, al vapor, al horno o como cada uno le guste, y los frutos secos mejor tostados. Sí. Pero aquí quiero aclarar que por tomar 2-3 nueces al día, no nos va, o sea, las 2-3 nueces al día son súper ricas en selenio y eso no va a producir bocio, que eso lo pregunta mucha gente por Instagram, en plan, pero si tengo hipotiroidismo, entonces las 2-3 nueces, sí, a ver, todo en su justa medida. Una cosa es tomarte media bolsa de almendras naturales y otra cosa es tomarte 2-3 nueces. Pues 2-3 nueces no te van a producir bocio, o sea, todo en su justa medida y de una manera razonable. Y luego, otro otro alimento que genera muchas dudas es la soja, que ya en el anterior capítulo del podcast hablamos sobre la soja en relación con el eutiros, pero ¿qué pasa con la soja en general en la dieta? Aparte de separarla del eutiros 4 horas, ¿se puede tomar o no se puede tomar? Vale, sí, se puede tomar, pero con moderación. Realmente la soja y sus derivados tienen un compuesto que son los flavonoides que están presentes en la soja y que alteran la función tiroidea, ya que inhiben la función de algunas enzimas y también pueden actuar sobre la detiodasa. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que realmente esto es cierto y se toma de una forma absoluta, es decir, no tener que tomar soja, pero realmente no es así, simplemente hay que tomarlo de una manera moderada y ciertos productos con soja o ciertos alimentos que tienen soja, pues tienen más o menos soja. Por ejemplo, ciertos yogures, si nos miramos su composición, la cantidad de soja que contienen pues es relativamente baja, por lo cual... Claro, en general, por ejemplo, yo me he fijado antes de grabar el podcast para estar informada y, por ejemplo, el yogur o la bebida de soja que tienes en el frigorífico, de un 100% del alimento, a lo mejor la cantidad de soja es un 14%, por lo cual, al final, encima tú no te vas a beber, a lo mejor, o no te vas a tomar el yogur entero, entonces al final la soja que estás ingiriendo es muy bajita, entonces eso casi que no habría problema en tomarlo incluso a diario. El problema a lo mejor es cuando es, por ejemplo, tofu. Pues igual tomar tofu, que es 100% soja, o edamames todos los días, pues eso igual, pues en hipotiroidismo, pues mejor vamos a elegir otra proteína antes que tomar soja todos los días y dejar la soja para 2-3 días a la semana, por ejemplo. El estilo de vida vegetariano no se contraindica del todo cuando tiene hipotiroidismo. Sí que es algo más complicado de llevar, pero no se contraindica. Bueno, complicado entre comillas, porque la gente se piensa que solo hay proteína en la soja. Pero realmente sí, habría proteína en otro tipo de legumbres. Claro, entonces el problema es cuando
sobre todo los inicios de gente que empieza a ser vegetariana o empieza a llevar un estilo de vida vegetariano, pues que hay tantas dudas que a lo mejor no saben bien cómo enfocar la dieta, pero que una vez que se informan, pues se dan cuenta que aparte de la soja, muchísimas más cosas tienen proteína y que no tienen que tomar todos los días soja, básicamente. Sí. Vale, pues creo que queda también resuelta la duda de la soja. Perdona que al final he hablado yo más que tú. No pasa nada, no me importa. Vale, el siguiente, el hierro. Vale, el hierro es otro micronutriente que se habla para la anemia, que se habla para la sangre, pero que también es necesario para la producción de hormonas tiroideas, ya que participa en la actividad de la enzima peroxidasa. Es normalmente común el déficit de hierro en mujeres que están afectadas por hipotiroidismo por varios motivos. Primero, porque suelen ser mujeres en edad fértil, que tienen pérdidas por la menstruación, y luego porque también puede tener ciertas patologías o ciertos condicionantes que le hacen predisposición a tener niveles bajos de hierro, tales como por ejemplo la celiaquía o inflamación crónica de bajo grado, que también disminuye los niveles de hierro en sangre. Los alimentos, el hierro lo podemos encontrar en varios alimentos, tanto de origen animal, que es el grupo hemo, como carne de vacuno, cerdo, sardinas, mejillones o huevos, y alimentos de origen vegetal, que es el grupo hierro no hemo, como legumbres, frutos secos, espinacas. Este hierro realmente va a ser un poquito de peor calidad o de menor cantidad de absorción, y habría que ponerlo junto con vitamina C, que va a ser un coayudante para mejorar su absorción. Como por ejemplo podría ser una pieza de fruta como tomate, pimiento, kiwi, mandarina o verduras que sean ricas en vitamina C. Vale, bueno, mira, me has dado una idea. Lo del hierro y la anemia, que también es como súper, bueno, por desgracia es súper común, sobre todo en mujeres, pues que un día dediquemos un capítulo de algún podcast a hablar solo de anemia, hierro, de trucos y... Para no solo hablar del tiroides, que realmente es uno de los temas que vamos a hablar más en este podcast, pero sí sería bueno abrir la cartera a nuevos temas fuera de lo que la glándula. Bueno, pues lo dejamos ahí apuntado. Un capítulo para hierro, anemia y los suplementos de hierro también, ¿vale? Vale, siguiente que tengo yo por aquí apuntado, los lácteos. Vale, los lácteos. Los lácteos realmente también son unos alimentos que están bastante criticados, y vamos a ir por partes. Primero, los lácteos son una sustancia líquida, que luego más o menos procesada, y pueden tener varias cosas. Pueden tener lactosa, y en el caso de la lactosa se recomienda que hay que eliminarlo en pacientes con intolerancia a la lactosa, pero no se recomienda de forma generalizada reducirlo o eliminarlo en pacientes que tienen hipotiroidismo. Realmente la intolerancia a la lactosa es una patología que va por una parte y el hipotiroidismo es otra patología que va por otra. No hay ninguna evidencia que quitando la lactosa en pacientes con hipotiroidismo, pues estos mejoren. Ni quitando los lácteos en general. Ni quitando los lácteos en general, de una forma más en concreto, no hay ningún estudio. Sí que es cierto que hay cierto tipo de lácteos y que no todos los lácteos son iguales, y que los lácteos, según el origen del animal, pues van a tener unas propiedades o van a tener otras. Se está viendo que los lácteos de vaca tienen ciertas propiedades, tanto a nivel de proteínas como a nivel de grasa, que podrían favorecer un entorno mucho más proinflamatorio, o que estos fuesen de una digestibilidad un poquito peor. Entonces se recomienda o se está recomendando que se sustituyan en la medida de lo posible, ya que estos suelen ser comercialmente más difíciles de obtener, por lácteos de cabra o de oveja. Vale, pero ¿crees que tú crees que los lácteos de vaca son inflamatorios o proinflamatorios en todas las personas? No, realmente hay ciertas personas que lo pueden tener, que pueden ser más sensibles a esto, y que muchas veces en este tipo de pautas o en este tipo de recomendaciones, muchas veces es ensayo y error. Si tú te encuentras mejor haciendo ciertas retiradas o ciertas reducciones, pues sigue con ello. Pero si tú te acabas encontrando igual o parecido, pues realmente no hace falta que te restringas tanto ni que tengas dietas tan draconianas. Sí, porque además hace poco leí yo un ensayo clínico donde en personas sanas los lácteos de vaca no producían ninguna inflamación en ningún tipo de parámetro. Al revés, se recomiendan dentro de una dieta saludable. Sí. O sea, yo creo, y bajo mi experiencia, que también tengo problemas digestivos, es que resultan más inflamatorios en personas con alguna patología digestiva o incluso con alguna enfermedad autoinmune, porque tu cuerpo favorece más ese estado inflamatorio, pero que en una persona sana
si te gustan los lácteos de vaca y te sientan bien, pues es que, Sí. hija, no hay ningún estudio que diga el yogur de vaca es malo, vaya. Incluso, aunque sea un estudio mucho más general, el consumo de lácteos se asoció a una disminución de la mortalidad de forma muy generalizada, así que no son un mal alimento. Lo único que pasa es que suele ser una diana habitual de retirada, con más o menos acierto. Y además, aunque no venga mucho a cuento, tampoco son malos en el acné. Solo los que son desnatados, que al final son peores porque has eliminado todas las vitaminas buenas del lácteo y encima sacian menos. O Sí, sea es que al agua. final los desnatados mal, pero los enteros bien. ¿Vale? Efectivamente, sí. ¿Y por qué los de cabra u oveja son mejores? O sea, bueno, mejores no, hemos dicho que pueden ser mejores en algunos pacientes. Vale, pues realmente son por su proteína o por sus grasas, ya que las proteínas tienen mayor porcentaje de proteínas en los de cabra y los lípidos son diferentes en el de cabra, siéndose un poquito más de más bajo peso molecular y más hidrosolubles. Que básicamente hace que sean más fáciles de digerir, Fáciles de digerir, por así efectivamente. Y decirlo, luego ¿no? también el contenido de lactosa también difiere de uno de otro. Son micropuntos que hacen que los lácteos de cabra pues se digieran un poquito mejor. Claro. Sí, porque luego a nivel de nutrientes son prácticamente iguales, en plan Sí. de proteínas, proteínas no, vitaminas y minerales. Ujú. O sea, en ese sentido son parecidos. Sí. Vale. Bueno, pues bueno, y ya que estamos hablando de vitaminas, que además los lácteos son ricos en vitamina D, pero solo los enteros, porque Sí. justo en los desnatados la vitamina D, adiós. Vitamina D. Este es un tema polémico, porque Sí. la vitamina D, ojito, ojito. O sea, no quiero entrar en polémica, pero la vitamina D últimamente sirve para demasiadas cosas. Entonces, bueno, vitamina D en el tiroides. Vamos a centrarnos solo en eso para no entrar en polémica. Lo primero, simplemente para cerrar un poco el tema de los lácteos, que en relación de la vitamina D es una hormona liposoluble y cuando retiramos la grasa de los lácteos, pues a no ser que la añadamos de otra forma diferente, pues realmente perdemos la vitamina D que pueda tener de forma natural. Entonces los lácteos desnatados pues tienen un menor porcentaje de vitamina D. El problema que hay con la vitamina D es que se chequea y se analiza en muchas patologías y algunas veces sin clara indicación. Entonces, se está viendo que de forma generalizada en muchas personas tenemos un déficit o tenemos unos niveles bajos, según la analítica, de vitamina D. Que eso habría que darle o quizá una vuelta o quizá pensar si tenemos que dar una vuelta a los laboratorios o si tenemos que dar una vuelta a nuestro estilo de vida. Realmente nuestro estilo de vida, a lo mejor encerrado, más sedentario, puede hacer que tengamos un nivel de vitamina más bajo o podemos tener en el laboratorio diferentes niveles o diferentes maneras de medir ese metabolito de la vitamina D. Vale, pero a ver, que esa no era la pregunta, Joaquín, que siempre te lías. O sea, estamos hablando de qué relación tiene la vitamina D con el tiroides, que es lo que le interesa a quien nos está escuchando. Ya el debate sobre si está confundido el laboratorio o estamos confundidos nosotros, eso pues eso lo dejamos para cuando sepamos algo. Realmente la vitamina D es una hormona, tanto una vitamina y más particularmente una hormona cuando está procesada dentro de nosotros, que tiene relación con el tiroides. Primero, porque tiene cierta relación inmunomoduladora y puede llegar en ciertas pautas, en ciertos suplementos, a reducir o a nivelar los niveles de anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antitiroglobulina en hipotiroidismo de origen autoinmune. No se conoce con exactitud los niveles exactos en los cuales la vitamina D participa en el hipotiroidismo, pero sí que se ha visto que su suplementación se puede relacionar con cierta mejoría en ciertos estudios de calidad de vida, que es más o menos validez. Vale, pero, o sea, a ver, a mí me estás liando un poco. O sea, a ver, entonces la vitamina D tiene efecto inmunomodulador. Sí. Entonces, en hipotiroidismo o hipertiroidismo, sobre todo de origen autoinmune, es decir, donde hay implicado anticuerpos, pues podemos mejorar esos anticuerpos, pero porque la vitamina D de alguna manera puede mejorar ese sistema inmune que está atacando a nuestra glándula tiroides, Sí, puede ¿no? tener relación con las células que organizan el sistema autoinmune, haciendo que esa reacción pues, sea menos exacerbada contra estructuras propias.
Vale, pero ¿y esa mejoría la vamos a notar solo cuando hay un déficit de vitamina D o incluso teniendo la vitamina D en rango puede ser interesante añadir suplementación con vitamina D? A ver, la vamos a notar más cuando tengamos déficit, pero incluso hay algunos estudios con niveles de vitamina D normales que con suplementación extra, pues sí que se ha visto algunas mejorías, sobre todo a nivel de analítica y sobre todo a nivel de estudios de calidad de vida. Vale, o sea que, bueno, a ver, estamos hablando de alimentación, importante intentar, consumir alimentos ricos en vitamina D, aunque es bastante complicado solo con la dieta conseguir vitamina D porque el 90% se capta por el sol. Sí. Entonces, bueno, por eso sobre todo el déficit es en invierno, básicamente, porque las horas que nos pasamos al sol son entre pocas y ninguna. Es lo que comentaba antes. Claro, entonces, bueno, en este caso, si no se puede conseguir con la dieta, pues es lo que estabas tú hablando, ¿no? Valorar si puede beneficiarse, sobre todo si es de origen autoinmune, de suplementar con vitamina D. Sí, a ciertas dosis, entre dosis de seguridad y probando valorándolo luego posteriormente en laboratorio. Sin pasarnos, que la gente se piensa que la vitamina D, bueno, hay mucha gente que promueve que la gente tome vitamina D como si fuera algo súper inocuo y a dosis muy elevadas pues también tiene sus consecuencias. Sí, puede tener consecuencias, sobre todo puede provocar hipercalcemia, puede provocar aumento de los cólicos renales, sobre todo en embarazadas, por lo cual hay que tener cuidado. Vale, muy bien. Y bueno, dejemos ahí lo de la vitamina D, aunque la vitamina D da también para un capítulo entero. Y luego el tema fibra. O sea, fibra, ¿sí o no? Vale, la fibra también está bastante demonizada en lo que es el hipotiroidismo porque se relaciona con una peor absorción de la hormona tiroidea en pastilla, pero realmente la fibra es necesaria en el hipotiroidismo porque una de las alteraciones más frecuentes en el hipotiroidismo es el lentecimiento de la motilidad intestinal, lo cual puede conllevar estreñimiento. Y una de las mejores medidas para mejorar el estreñimiento pues, es añadir más fibra en nuestra dieta mediante suplementación si esta no fuese suficiente. Entre 25 y 30 gramos de fibra al día serían suficientes para cubrir los requerimientos y esto se puede cubrir con frutas, verduras y legumbres que son alimentos totalmente saludables y que encajan en cualquier tipo de dieta. Claro, además, por ejemplo, tomarse un kiwi en el desayuno, cuando nos hemos tomado el Eutirox, no va a inhibir la absorción del Eutirox. Es que estamos hablando de que para que la fibra inhiba la absorción del Eutirox hay que tomar mucha cantidad de fibra. Sí, o, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza, porque en el hospital lo veo mucho, pues sobre todo pongo ejemplo los abuelitos, porque son los que más problemas de estreñimiento suelen tener, pues que se toman sus laxantes en desayuno, comida y cena. Entonces, pues igual ese laxante que tiene cantidad de fibra al por mayor, pues eso a lo mejor sí que me va a inhibir la absorción del Eutirox, pero un kiwi o una tostadita de par integral, pues oye, que no va a hacer que el Eutirox deje de funcionar, vamos a ver. Y realmente si se forma parte de tu estilo de vida habitual, pues lo único que habría que hacer es un ajuste de la dosis tiroidea que ya está. Y luego realmente los que sí que pueden interferir son los suplementos tipo Plantago-Bata, suplementos de los fibra. Los laxantes que estaba yo diciendo. Suplementos tipo Plantago-Bata que es fibra. Claro, pero que bueno, que si estamos en algún momento en un momento puntual estreñidos, pues que ojo, que el estreñimiento también es malo, que si algún día alguien nos está escuchando y de manera puntual se tiene que tomar laxantes, pues no pasa nada, es que, a ver, siempre es como lo que hablabas tú de los fármacos. Sí, es que vas a estar mejor cuando estás Claro, es decir, si vamos a mejorar, vamos a tener un tiroides perfecto, pero vamos a estar retorciéndonos de dolor de tripa porque no vamos al baño, pues chico, habrá que sacrificar un poco el tiroides para encontrarnos también bien del resto. Tener el estado de salud perfecto a veces es muy complicado. Sí, hay que ir valorando riesgo-beneficio. Siempre, como yo digo, no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Vale, y luego, por ejemplo, aunque creo que ya lo has comentado antes, cuidado con las algas, ¿no? Sí, realmente la alga hay que tener cuidado, sobre todo las grandes tripotadas, ya que pueden bloquearnos o inhibirnos o causarnos un hipertiroidismo temporal. Por ejemplo, la espirulina, que la he visto yo mucho ahora en suplementos, la espirulina tiene una cantidad de yodo brutal, porque al final es un alga, pero súper concentrada.
sea que, las algas también se añaden mucho al sushi, Sí, ¿no? sí. En la comida asiática hay que tener cuidado, o sea, no hay que prohibir acudir a restaurantes asiáticos, pero que realmente en los restaurantes asiáticos donde hay más riesgo de hacer una sobreingesta de yodo, claro. Sí, porque además de la alga también te añaden sal Sí, a la comida. Entonces se junta la sal, aunque no sabemos si es yodada o no la que usan en los restaurantes. Pero bueno, no me meto dentro de las cocinas de los restaurantes asiáticos porque me da miedo ver qué me salía ahí. entonces bueno, y ya último, pero no menos importante, hemos dejado lo bueno para el final, así Sí. para crear hype, ¿no? Vamos a decir. El gluten. Madre mía, el gluten yo creo que es como un poco la vitamina D, o sea, Sí, es está en todos lados. como, hay como dos grupos, o es buenísimo, en plan gluten sí o gluten no. Sí. Entonces, ¿tú de qué equipo eres? ¿Del sí o Pues del yo no? soy del equipo de que realmente De que depende. sí, la palabra depende, que siempre queda muy inteligente, pero si me tengo que posicionar de algún lado, pues realmente el gluten está presente en alimentos que no nos producen, que no tienen un gran interés desde el punto de vista nutricional o que no tiene un enriquecimiento a nivel de nutrientes, entonces realmente me posiciono más hacia el campo de la reducción. Quizás no de la eliminación, a no ser que sea celíaco o sensibilidad al gluten no celíaca. En este caso sí que hay que abogar por la clara eliminación porque forma parte del tratamiento, pero quitando esos casos, pues yo me posiciono más por el campo de la reducción y ir probando. Si a ti la reducción te va bien y te sientes mejor, pues mantenerla. Si tú crees que o tienes una reducción, no te ha afectado o te encuentras igual que antes, pues realmente vive como mejor te podría vivir y ten una dieta que mejor se adapte a tu vida social o a tus necesidades. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué? O sea, bueno, yo creo que por lo que más se defiende la eliminación del gluten en el hipotiroidismo es porque, o sea, a ver, en el hipotiroidismo de origen autoinmune hay más probabilidades de tener celiaquía. ¿Qué pasa? Que no toda la gente que tiene hipotiroidismo autoinmune se ha hecho las pruebas para saber si es celíaco o no. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tú no sabes que eres celíaco, eliminas el gluten y claro, mejoras muchísimo. Pero la culpa no la tenía el gluten, la culpa es que no sabías que tenías que eliminar el gluten. Sí. Porque, o sea, en tu caso sí te está haciendo mucho mal porque tienes una enfermedad. La celiaquía es una enfermedad. Entonces, por eso. Pero en caso de que no seas ni celíaco ni sensible al gluten, al final es lo que tú dices, es una cuestión de ensayo y error. O por ejemplo, yo no tengo hipotiroidismo, pero a mí en un problema digestivo que tuvo, la digestivo me dijo eso. No es perjudicial el gluten, pero hay gente que le puede producir más inflamación. Vamos a probar. Si en un mes tú te encuentras mejor, pues hija, adiós al gluten o toma gluten en muy poca cantidad. Pero si te encuentras igual, pues está claro que el gluten no era tu enemigo. Sobre este tema hemos hablado en capítulos anteriores con la nutricionista Ángela Moreno, que hablamos sobre el gluten y hablamos sobre el diagnóstico de la celiaquía. Realmente aquí en el hipotiroidismo lo que se ha visto que en pacientes celíacos y solamente en pacientes celíacos la reducción de gluten hizo que tuvieran un mejor estado tiroideo y una reducción de la dosis de eutiro manifiesta y clínicamente relevante y en los estudios que se ve de una forma grande. No aquí que es un poco ensayo y error, pero realmente en pacientes hipotiroideos que no se sabe o se ha descartado el diagnóstico de celiaquía o de sensibilidad al gluten no celíaca, pues realmente eso, la reducción del gluten en algunas personas pues puede venirle bien, tanto porque el gluten sea un alimento proinflamatorio que pueda producir inflamación de origen intestinal, pues les puede ayudar a reducir las necesidades de eutiro o que la clínica en general por reducción de la inflamación pues vaya o les vaya un poco mejor. Y luego además otra cosa que estabas tú comentando es que realmente, o sea, los alimentos que suelen contener gluten a la vez suelen ser alimentos ultraprocesados, pues la bollería, las galletas, los panes blancos. Entonces, claro, al final son alimentos que independientemente de que tú tengas una enfermedad o no, o sea, a cualquier persona sana, son alimentos que promueven un estado inflamatorio de nuestro organismo, que promueven la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia. Entonces, mucha gente al eliminar el gluten está eliminando todos esos alimentos ultraprocesados. Entonces, mejoramos el estado inflamatorio de nuestro organismo y al mejorar esa inflamación vamos a mejorar múltiples órganos y glándulas de nuestro cuerpo. Pero es precisamente por cambiar esos alimentos
malos entre comillas, porque no hay alimentos buenos ni malos, y sustituirlos por alimentos que nos van a dar más beneficios. Porque, por ejemplo, si pasamos de comer 3 días a la semana macarrones con harina blanca de toda la vida y lo cambiamos a lo mejor por pasta de legumbres que están hechos con harina de lenteja, pues eso nos va a proporcionar más beneficios a nivel nutricional que esos macarrones que no nos aportaban nada. Ojo, que si te gustan los macarrones no pasa nada por tomarlos de vez en cuando, pero abusar de ello es lo que va generando ese estado inflamatorio en nuestro organismo. Por lo cual lo del gluten es relativo, es como, ¿qué me está perjudicando? ¿El gluten o todos esos alimentos ultraprocesados que contienen gluten? Claro, como el gluten como nexo de alimentos que no nos convienen o que no son tan recomendables. No son alimentos que estén prohibidos, pero que realmente va a ser más difícil encajar esos alimentos en una dieta que te haga perder peso o te haga sentir mejor. Esos macarrones blancos, cambiarlos por legumbres, pues automáticamente esos macarrones con legumbres, por poner el ejemplo ese, van a darte más proteína y otros elementos más positivos, y luego también son más saciantes. Normalmente el pan blanco, los macarrones blancos suelen ser alimentos de digestión más fácil y más sencilla que dan a saciar menos. Entonces la retirada del gluten muchas veces de forma automática o de forma más generalizada pues te va a ayudar a tener una dieta más favorable para ti, pero no por el hecho en sí de haber quitado el gluten, sino por el hecho en sí de haber eliminado esos alimentos que tenían como nexo en común el gluten. Claro, y por ejemplo también mucha gente elimina el gluten, pero te vas a la sección de Carrefour o de Mercadona, que es todo alimentos sin gluten, pero son magdalenas, panes con harinas ultra refinadas, bollos. Entonces es como, vale, sí, estás eliminando el gluten, pero casi que está siendo peor los alimentos que estás comprando ahora con la excusa de que son sin gluten. Claro. Entonces es como, la excusa sin gluten, no tiene por sentido. Lo anterior que yo he dicho y por ser una novedad o un cambio en la dieta, pues se ha llegado a asociar a pérdida de peso o a ser per se más saludable. Y si nos vamos a la sección esa de sustitutivos de alimentos normales pero sin gluten, primero que van a estar de un peor sabor y una peor textura, porque el gluten ayuda a tener mejores texturas y los alimentos con gluten pues realmente saben mejor y están mejor hechos, pues simplemente vamos a tener una dieta un poco más triste pero igual de poco saludable. Y menos dinero en nuestra cuenta bancaria dinero, porque suelen ser más caros. Esas magdalenas se venden a precio de oro. Efectivamente. Lamentablemente para las personas que verdaderamente lo necesitan, que son personas celíacas. Y luego otra cosa parecida pasa con las dietas vegetarianas, porque si realmente llevamos una dieta vegetariana y nos creemos que per se una dieta vegetariana va a ser más saludable, que es posible que lo sea, pero que realmente si nos vamos a secciones de sustitutivos vegetarianos para alimentos normales, pues realmente vamos a tener los mismos problemas, pero con una etiqueta diferente de soy vegetariano. Exactamente. Y bueno, yo creo que ya hemos tocado todos los alimentos así más importantes y más polémicos. Realmente, al final, pues hiciste hace poco un post en Instagram donde lo comentabas, que al final la mejor dieta en hipotiroidismo es una dieta mediterránea de tipo antiinflamatorio, que además en ese post era un super post y dabas muchísimas pautas. Y si no, en tu ebook hablas también, en los 2 ebooks cuentas en qué consiste la dieta antiinflamatoria, pero bueno, como ahora, o sea, ya llevamos casi 40 minutos y ponernos a hablar de la dieta antiinflamatoria nos puede dar para otros 40 minutos más, pues también otro día, en otro capítulo, nos centramos en la dieta antiinflamatoria, porque además ese capítulo no solo va a ser útil para la gente con hipotiroidismo, sino para personas que tengan patologías digestivas, enfermedades autoinmunes, problemas reumatológicos. O sea que la dieta antiinflamatoria la podemos tocar largo y tendido, pero vamos, básicamente la dieta antiinflamatoria es un poco lo que hemos ido contando a lo largo de este capítulo, con algunas cosas así más específicas, ¿no? Efectivamente, las recomendaciones de lo que hemos hablado en parte están en los libros que tengo yo en mi página web, en www.joaquinpuermaendocrino.com. Un poco de publicidad. El hipotiroidismo, aprenda a conocerlo, o fertilidad, embarazo y tiroides, fertilidad y embarazo, que también están en mi página web, y luego en el apartado de tienda, que es donde podéis ver tanto mis libros como algunos productos recomendados que tengo yo. Sí, no, en tu Instagram también tienen un post de dieta antiinflamatoria de una ponencia que hiciste. Sí, de una ponencia que hice en Málaga, que me pareció genial, que me lo pasé súper bien, porque Málaga es mi tierra, se me va notando conforme va avanzando el podcast,
y realmente pues fue una charla muy interesante. Vale, pues bueno, muchas gracias. Una Nada. semana más. Y nada, que disfrutéis de la semana a todos los que nos estéis escuchando. Ya nos escuchéis un lunes o un sábado. Y muchas gracias de nuevo por escucharnos, ¿vale? Un saludo, adiós. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así acaba un nuevo episodio del podcast de Joaquín Puerma Endocrino. Si os están gustando estos capítulos sobre lo que estamos hablando del tiroides, podéis acudir a mi página web www.joaquinpuermaendocrino.com. Dejaré los enlaces en la descripción donde encontraréis más artículos sobre el tema y también en la sección de tienda podréis comprar los ebooks del tema, tanto el hipotiroidismo aprende a conocerlo como el libro de tiroides, fertilidad y embarazo, que tratan de temas parecidos a los que estamos hablando en estos capítulos. Estamos muy agradecidos de todos los me gustas, comentarios y suscripciones que estamos teniendo en los últimos capítulos y seguiremos agradeciendo las nuevas que vengan. No dudéis en mandar cualquier comentario, cualquier duda o cualquier cosa que nos haya quedado claro e intentaré contestarla lo más rápido posible. Cualquier duda, cualquier comentario, también podéis acudir a mis redes sociales @doctorpuerma en Twitter y en Instagram. Y próximamente también en YouTube, TikTok y otros canales similares. Nos vemos, ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente episodio.